Doctor, encantado de saludarlo. Ya justo le estaba anunciando, ¿no? Para ver este tema, que hoy día precisamente seguramente está en agenda en el Pleno del Congreso para debatir esta propuesta, este proyecto de ley que está presentando el entorno de Dina Boluarte, donde quieren, pues, quieren gobernar, quieren despachar de manera remota. ¿Cuál es su posición, doctor Antonio Torres Iriarte, frente a esta situación? Teniendo en cuenta que algunos especialistas constitucionalistas ya se han pronunciado, diciendo que esto no va porque es inconstitucional. Para ti, ¿cuál sería tu opinión respecto a eso, doctor? Le escucho. Bueno, la Constitución es bastante explícita. El presidente de la República dirige la política exterior y personifica a la nación. Es verdad que la señora Boluarte, al no tener vicepresidentes, ella pretende ahora valerse de esa iniciativa de ley que ha presentado el gobierno a través de, que ha sido sustentante de la Comisión de Constitución por el primer ministro Otárola hace unos días. Creo que no correspondería otorgar hacer esta reforma, que en mi concepto es una reforma constitucional. Algunos dicen que tiene solamente la naturaleza de una iniciativa de ley. En realidad es una reforma de naturaleza constitucional porque el sistema político peruano tiene un presidente y dos vicepresidentes. Correcto. Por la situación particular del Perú, al no tener vicepresidente, lo que tiene que hacer la señora Boluarte es dedicarse a gobernar al país. Y si quiere y tengamos una representación política en el exterior para determinados eventos internacionales, que sea representada por la canciller de la República. Recuerdo que el presidente García optó por viajar contadas veces al exterior en su segundo gobierno y en muchas oportunidades fue José Antonio García Belaúnde, el canciller durante ese segundo gobierno del presidente García, quien acudió a citas de UNASUR, así a cumbres internacionales, de tal modo que el presidente García solo se ausentó durante sus 5 años en contadas veces y por pocas horas o por pocos días. De tal modo que creo que la señora Boluarte tiene pocas cosas que decir en el exterior, no es una intelectual, no es una académica, no es una política que pueda dar discursos elocuentes en foros internacionales, y creo que estaría bien representada por la canciller Gervasi, que ha tenido un papel decoroso en varias citas internacionales y que incluso ha confrontado, si recordamos, con el presidente Gustavo Petro cuando tuvo desafortunadas declaraciones en un foro de la CELAC y otros eventos internacionales, ¿no? Ahora, hay otro mecanismo o otra posición que eso es posible, doctor, teniendo en cuenta que tú también eres hombre de derecho y conoces muy de cerca todo el manejo, ¿no? De viajar Dina Boluarte, ¿puede asumir el presidente del Congreso de la República? ¿Es viable ello? En realidad, ese tipo de sucesión o representación no existe, ¿no? Es un caso novedoso, inédito, pero seamos rigurosos en el tema de la representación política. Creo que un gobierno que no tiene vicepresidentes puede bien ser representado por la ministra de Relaciones Exteriores. Corresponde, y pongo el ejemplo del segundo gobierno del presidente García, donde la mayoría de las veces a eventos internacionales asistió José Antonio García Belaúnde. De tal modo que siendo Alan García una figura internacional que ejercía el cargo por segunda vez, un hombre elocuente, gran orador, un referente de la política latinoamericana, y optó por dedicarse casi a tiempo completo a gobernar el Perú desde el Palacio de Gobierno y visitando el territorio nacional. Y creo que la señora Boluarte tiene un afán de figuración, de notoriedad, que además debe ser consciente que ella por un accidente de la historia nacional ha llegado a Palacio de Gobierno. Así que no pretenda tener protagonismo internacional, porque valga verdades, creo que es poco lo que puede ella ofrecer representando al país en el exterior. Esto significa, ya analizando y teniendo más allá la visión de que es muy poco probable que se pueda aprobar este pedido de proyecto de ley que está presentando Dina Boluarte en el Congreso de la República, porque ya en la mañana, doctor, el
congresista José Cueto y su bancada, al parecer, manifestó que no van a aprobar este proyecto de ley hoy día en el Congreso. ¿Usted cree que yo lo veo será así? viable? Además, la iniciativa de ley ha sido expuesta ante la Comisión de Constitución. Que yo sepa, a estas horas del día no hay un dictamen de la Comisión de Constitución. ¿Ya? Y en todo caso, si hay un dictamen, ese dictamen no creo que sea favorable, porque técnicamente, legislativamente, constitucionalmente, me parece que no es válida la iniciativa y responde a una decisión personal de querer tener presencia internacional y hacer visitas y encuentros que muchas veces son irrelevantes. No olvidemos que la señora Boluarte ya asistió a un foro en Suiza, ¿no? Acompañada del canciller de ese entonces, Landa Arroyo, y tuvo un papel poco decoroso, hizo declaraciones y menciones políticas poco apropiadas, y yo no me quiero imaginar que va a tener papeles decorosos o trascendentes o relevantes representando al Perú en el exterior, y creo que el mejor papel lo haría una persona como la señora Gervasi, Ana Gervasi, canciller, que además ha sido formada en el campo diplomático, es una embajadora de carrera y creo que está apta y preparada para representar al Perú en las oportunidades que sea necesario en el exterior. Doctor, vamos al plano internacional, que esta noticia está poniendo en aprieto a muchos países, porque imagínate, el presidente Petro de Colombia también está asustado porque la población se ha manifestado. Hay un sector que está pidiendo su renuncia y parece también que ya las Fuerzas Armadas se han pronunciado y quieren, él tiene miedo de terminar como Pedro Castillo, siendo pues desaforado, vacado. Ya muy aparte de ello, se ha disuelto en Ecuador el Congreso de la República y llamado a elecciones en 7 días. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es tu opinión respecto a estos movimientos políticos en distintos países de América? Bueno, Ecuador tiene una constitución desde el año 2008 que fue promulgada durante el gobierno de Rafael Correa, que ocupó el cargo de presidente de Ecuador durante 2 periodos. Ahora, esa constitución le faculta al presidente para disolver la Asamblea Legislativa en determinados casos. El presidente Lasso ha invocado una conmoción social y política y a la vez ha notificado al Consejo Nacional Electoral para que en un plazo de 7 días convoque a nuevas elecciones para la Asamblea Legislativa y para la Presidencia de la República. O sea, es lo que conocen técnicamente como una muerte cruzada. Se disuelve la Asamblea, ¿no? Y a la vez el presidente tiene que entregar el cargo al que sea electo presidente en las elecciones anticipadas en fecha próxima. Ajá. Hay plazos perentorios, y creo que incluso el presidente Lasso podría postular a la presidencia nuevamente, pero el tema del Ecuador nace porque hay una fragmentación política. El presidente Lasso gobierna, pero ha tenido solamente 12 congresistas o asambleístas en el Congreso ecuatoriano, con un total de 137. Entonces, no teniendo mayoría, no ha podido gobernar, y el correísmo, hay que recordar que Rafael Correa se encuentra en Bélgica con su familia, ha sido condenado a 8 años de prisión y él no está participando en la política ecuatoriana desde lejos, pero influye en la Asamblea y ha tratado de, ante un juicio político, poner fin al gobierno del presidente Lasso. Ahora, lo que ha hecho Lasso me parece que está dentro del marco constitucional, no ha violado la Constitución. Sin embargo, tengo entendido que hay una acción ante el Tribunal Constitucional del Ecuador, ¿no? Que tiene otra naturaleza diferente a la de Perú, y debe pronunciarse este tribunal en los próximos... Claro, el tribunal todavía no se ha pronunciado respecto pues a este acontecimiento, ¿no? Y eso es un poco que también mantiene alguna incertidumbre, doctor. No, entonces el tribunal no se ha pronunciado porque no le correspondía hacerlo, porque el presidente tiene esta facultad. La Constitución del Ecuador no es como exactamente similar a la de Perú. Ahora, ¿qué está pasando en Colombia? El presidente Petro no se da cuenta que él no tiene mayoría en el Congreso. Justamente eso es lo que ha pasado también en Ecuador, por eso no había mayoría y la mayoría de congresistas pedían que se vaya Lasso. Ese es un drama de varios países latinoamericanos donde hay presidentes sin mayoría en el Congreso y se generan crisis políticas sucesivas. Ajá. Un presidente que no tiene mayoría lo que tiene que hacer es ser consciente que necesita concertar con otros grupos parlamentarios para tener viabilidad a su gobierno, ¿no?
Y claro, no necesitamos tener amplia mayoría para impulsar una política de gobierno. Se puede llegar a acuerdos mínimos. Pero ¿qué ocurre con el presidente Petro? No tiene propósito de concertar y no se da cuenta que no tiene mayoría y ya tiene problemas con la Fiscalía de la Nación de Colombia, con el Ejército de Liberación Nacional, que pretende llegar a un acuerdo de paz y que no pareciera que no lo acompañe en su propósito, porque el Ejército de Liberación Nacional ha hecho de la guerrilla una forma de vida y de su alianza con el narcotráfico una forma de vida, de tal modo que yo estoy seguro que la crisis política en Colombia va a ir creciendo con las semanas y meses y Petro va a tener serios problemas para llegar a acuerdos políticos con la oposición, con las Fuerzas Armadas e incluso con la guerrilla que todavía está en acción militar desafiando el Estado de Derecho de Colombia. Sin embargo, la perspectiva de no solucionarse podría terminar también desaforado, vacado o en todo caso como Pedro Castillo, otro presidente, ¿no? Doctor, el caso de Pedro Castillo no hay que olvidar que él violó la Constitución, claro, al dar un golpe de Estado y fue vacado ante una situación de facto. Ahora, las Fuerzas Armadas en Perú se pusieron del lado de la Constitución. No, es que el problema ya, doctor, es que el problema, el temor que tiene Petro es que ya le han dado a los militares señal, que si no se ordena, ellos van a tener que hacer golpe de Estado. Eso ya le han dado una señal los militares. Entonces parece que por ahí la cosa está muy complicado, las decisiones que tiene que tomar el presidente Petro de Colombia, doctor. Bueno, las Fuerzas Armadas en Colombia no son deliberantes, no pueden actuar políticamente. Sin embargo, es verdad, ha trascendido que hay malestar en los institutos armados, en las Fuerzas Armadas, por la forma errática como se conduce el presidente Petro y porque no está respetando los cánones constitucionales. Hay un dato importante. Hace pocos días Petro dijo que era el jefe, el fiscal de la Nación de Colombia. Y la Corte Suprema de Colombia le enmendó la plana diciéndole por escrito, en un pronunciamiento, que el presidente personifica a la nación, pero es el jefe del Ejecutivo. Claro. Cada poder tiene su propio jefe. Acá no hay un sometimiento o dependencia del fiscal o del presidente de la Suprema de Colombia respecto a Gustavo Petro. Parece que el señor Petro tiene una vocación autoritaria. No olvidemos que es un hombre formado en la guerrilla del M-19, claro, fue un violentista, un hombre que agredió el Estado de Derecho en Colombia, que luego tal vez trató de corregirse, enmendarse, pero como diríamos, no puede con su genio, ¿no? Su genio es autoritario, claro, su vocación es violenta, y ya en el poder está demostrando que no sabe concertar y está lejos de ser un verdadero demócrata. Ahora, finalmente, doctor Antonio, ¿por qué cree que no se ha agendado esta ley que condena, pues, con más años de cárcel o de sanción a los difamadores? Yo le pregunté en la mañana al congresista José Cueto, me dijo que no estaría en agenda. O sea, ¿qué pasó? ¿Por qué se han tirado para atrás? Bueno, hoy día se suponía que iba a estar en agenda este proyecto de ley en segunda votación. Ajá. Ahora, si lo retiran de la agenda y no lo ponen a voto más tarde, el desarrollo de la sesión plenaria que está ahorita en pleno curso, que va a ser porque se están rectificando y creen que es oportuno escuchar a los hombres de prensa. Tengo entendido que el decano de los periodistas, Ricardo Burgos, y voceros de instituciones vinculadas a la prensa nacional han expresado su preocupación. En realidad, tampoco se puede legitimar la difamación. La difamación y la calumnia es una violación al honor de las personas que hay que proteger. Pero acá puede ser que esta ley, que no tiene el apoyo de los sectores del periodismo nacional, tiene otra intención, ¿no? Correcto. Violar el derecho a informar y el derecho de la prensa a investigar. Podría ser que sea la mala intención, la oscura intención que hay detrás de esta iniciativa de ley. Por lo tanto, yo opino que lo que debe tipificarse es, digamos, cuál es el delito de difamación, cuál es el delito de calumnia, pero en todo caso no privarse de la libertad, pero sí imponerse tal vez multas pecuniarias o sanciones de otra naturaleza para aquellos que violan la intimidad, la privacidad y el honor y la dignidad de las personas. Porque los hombres de prensa tampoco tienen coraza para hacer
para ser intocables. Pero Claro. creo que tal como se ha planteado la ley que se ha aprobado en primera votación es un exceso, y por eso creo que en prudencia los grupos parlamentarios están reaccionando, están escuchando a los representantes de los gremios periodísticos y actuando con sensatez. Creo además inoportuno debatir un tema de esta naturaleza en una coyuntura política como la que afronta el país. Qué bien, doctor. Yo le agradezco mucho su participación por opinar sobre estos temas muy importantes para la población del Perú y también para los oyentes que nos siguen a nivel internacional. Gracias, doctor, y buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes.